Antes de comenzar con este top, los pondré al tanto del tema. La Santa Inquisición fue un grupo de instituciones dedicadas a la eliminación de la herejía, siendo dirigida por la Iglesia Católica. La herejía, en la era medieval, muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y de esta se derivan todas las demás. La Inquisición medieval se fundó en el año de 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía. En el año de 1249 se implantó también en el Reino de Aragón, que fue la primera Inquisición estatal, y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, se extendió a esta con el nombre de Inquisición Española, 1478 a 1821. Luego de no muchos años, se extendió a la gran mayoría de Europa, entre otras partes del mundo. Supuestos actos de brujería, además de no pertenecer a la religión católica, se pagaban con pena de muerte. Pero no cualquier pena de muerte. La víctima era castigada siendo torturada de maneras que están brutalmente fuera de este mundo. Lo que estás por escuchar es tan horroroso, monstruoso, morboso e inhumano que te costará creer que todos estos métodos de tortura fueron hechos en el nombre de Dios. Y es más, que estos métodos no fueron creados por el mismísimo diablo, sino por seres humanos. Te presento un top de los 10 instrumentos de tortura más inhumanos de la Santa Inquisición. Número 10. La cigüeña. Consistía en someter al individuo a este aparato hecho de hierro que sujetaba al condenado por el cuello, manos y tobillos, que lo sometía a una posición incomodísima que provocaba calambres en los músculos rectales y abdominales, y a las pocas horas en todo el cuerpo. Número 9. La horquilla del hereje. Se colocaba un aro de metal en el cuello de la víctima con una barra cuyo extremo terminaba en 4 pinchos. Al apretarse el colgante, los pinchos se clavaban fuertemente en la barbilla, impidiendo así poder articular palabra alguna. Solía utilizarse la noche antes de la ejecución del individuo para aumentar su agonía. Número 8. El aplastacabezas. Instrumento de tortura destinado a reventar los huesos del cráneo. La barbilla de la víctima se colocaba en la barra inferior y el casquete era empujado hacia abajo por el tornillo. De esta forma, primero se destrozaban los alvéolos dentarios, después las mandíbulas y por último, el cerebro se escurría por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo. Número 7. El taburete sumergible. Era utilizado principalmente en mujeres acusadas por supuesta brujería. La silla era sumergida bajo el agua, quedando la persona inmovilizada bajo el agua sin poder respirar. El inquisidor decidía cuánto tiempo debía permanecer el torturado o torturada sumergido. El proceso solía repetirse hasta que el torturado moría ahogado o confesaba, caso en el cual se ejecutaba al acusado ahorcándole o en la hoguera más tarde. Número 6. La hoguera. Método de tortura muy conocido que se utilizó casi en su totalidad para la quema de supuestas brujas. Se exponía a la víctima a los ojos del pueblo atada a un poste. A su alrededor había preparada madera para su posterior encendido, quemando así a la persona estando con vida. Esto nos hace pensar que los inquisidores no eran los únicos enfermos mentales, sino también el pueblo que aplaudía a semejante espectáculo. Número 5. La rueda. El condenado, desnudo, era estirado boca arriba en el suelo o en el patíbulo con los miembros extendidos al máximo y atados a estacas o anillas de hierro. Bajo las muñecas, codos, rodillas y caderas se colocaban trozos de madera. El verdugo daba golpes violentos a la rueda,
provocando que se machacaran todos los huesos y articulaciones de la víctima, intentando no dar golpes fatales. Después, dependiendo del tipo de rueda, el procedimiento variaba. Tipo 1. El condenado era desatado e introducido entre los radios de la gran rueda horizontal al extremo de un poste que después se alzaba. Los cuervos y otros animales arrancaban tiras de carne y vaciaban las cuencas de los ojos de la víctima hasta que ésta le llegaba a la muerte. Tipo 2. El condenado era colgado en una rueda de carro, de manera que los tobillos tocaran la cabeza, para lo cual las piernas debían dislocarse hacia arriba, poniéndose los brazos de manera que recorrieran todo el perímetro de la circunferencia. Después, se enganchaba la rueda en un eje que a su vez se clavaba en el suelo, quedando la rueda elevada y en posición horizontal, con el condenado sobre ella. Número 4. El desmembramiento por caballos. Se ataba una cuerda a cada extremidad de la víctima y a su vez el otro extremo de la cuerda a un caballo. En un momento determinado, se les asustaba o golpeaban a los 4 caballos para que corrieran y a la vez tiraran con fuerza de la cuerda, arrancando literalmente las extremidades del torturado. Dentro de este puesto también se encuentra el toro de Falaris. Se introducía al individuo en el interior de un toro hecho de metal y posteriormente se encendía fuego bajo la barriga del toro. Los gritos de la víctima salían por la boca del toro, haciendo parecer que éste mugía. Número 3. La cuna de Judas. Método de tortura usado generalmente para confesiones. El prisionero era levantado y una vez que era elevado, se le soltaba de golpe para que cayese sobre una pirámide de madera, con punta de acero, provocando heridas en los testículos, la cavidad anal o vaginal. Esto se solía hacer hasta que la víctima confesaba o moría. Número 2. La sierra. El condenado era puesto en una posición invertida, evitando también la muerte por desangramiento y asegurando que la víctima no perdiera el conocimiento. Generalmente, no se perdía el conocimiento hasta que la sierra llegaba al ombligo o incluso al pecho, comenzando en la entrepierna. Era una tortura muy utilizada, sobre todo para supuestamente ajusticiar a los homosexuales. También en España fue un método de ejecución militar. Este método fue uno de los que más me impactaron, ya que pensaba que esto solo se representaba en películas e historias de terror. Me lamenté mucho al saber que realmente esto sucedió, y también pensando en el dolor de las desafortunadas personas que murieron de esa diabólica manera. Número 1. La silla. La víctima debía sentarse totalmente desnuda sobre una silla llena de pinchos. Si el inquisidor lo creía conveniente, podía mandar al verdugo para golpear a la víctima, lo que provocaba que los pinchos entrasen con más profundidad en la piel o incluso, si el asiento era de hierro, mandarlo a calentar para que los pinchos al rojo vivo entrasen mejor en la piel. Ustedes probablemente se estarán preguntando, ¿cómo te puede parecer peor este método que el de la sierra? Porque después de que la víctima recibiera los golpes y los inquisidores ponían al rojo vivo los pinchos y los sujetadores de la silla, los dejaban ahí por días, sin darles nada de comer ni de beber. La víctima pasaba mucha hambre y sed, haciendo que éste hiciera movimientos de desesperación que cada vez se volvían más bruscos. La fricción hacía que su cuerpo penetrara aún más en los pinchos, hasta que moría por desangramiento o por hambre o sed. Es increíble saber que estas y muchas más atrocidades se cometieron en verdad, e inclusive en el nombre de Dios. Pero más que ser algo abominable y diabólico, es muy triste saber que gente inocente y no inocente sufrieron de estas maneras. Ni la persona más mala del mundo se merece que le hagan estas
y otras atrocidades.